Ya después vemos a ver qué se hace. Felipe, usted tiene razón. Eso como posibilidad es probable. Yo creo que esa es una posibilidad. De momento, la intención en este momento, 8:00 a.m, hoy último día del mes de abril, la decisión de Gustavo Bolívar es presentar su carta de renuncia para no inhabilitarse para poder ser candidato presidencial. Néstor, Ahora, ¿y habría que preguntarle a la doctora Corcho, a María José Pizarro. Pero fin, es que eso piensan, no tienen... Pero pues es que eso no importa qué piensen, en todos los partidos políticos hay unas competencias internas y claro que Gustavo Bolívar la está ganando en el sector del pacto histórico y eso no es ni la Si división, es que yo no estoy ni la hablando mal de debacle, Bolívar. ni la muerte. Anda. Tiene todo, Bolívar tiene todo en este momento, Néstor. No es ni la debacle del pacto histórico, ni la debacle de nada, hay una competencia. Acabo de decir que Bolívar, a diferencia Imposible. de Petro, es un buen ser humano. No sé qué tan bueno sea para presidente. Pero mire, Néstor, en este momento Bolívar tiene todo lo necesario para ser el candidato del pacto histórico. Pero el concepto clave aquí es el concepto de frente amplio. El presidente ha dejado muy claro que esa es su estrategia, probablemente porque es consciente de que la izquierda y el pacto histórico por sí solos no tienen la fuerza suficiente para ganar la presidencia, entonces necesitan buscar en sectores afines, en sectores aledaños. Ahí la pregunta es si Gustavo Bolívar es la persona capaz de traer votos más del centro, de la centroizquierda, de sectores progresistas un poco más amplios, no necesariamente militantes de la izquierda. En principio yo pensaría que no, pero pues él necesita adelantarse, plantar una bandera, crear un hecho político y pues eso es lo que estamos viendo hoy, Néstor. Bueno, opiniones, Felipe, sobre Gustavo Bolívar, que es un candidato que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es del corazón del petrismo. De pronto el presidente Petro no lo quiere como candidato, tanto como Bolívar ama al presidente Gustavo Petro. Eso me parece que es un buen resumen. De todas formas, va a ser jugador en las elecciones presidenciales del año entrante, de eso no tengo ninguna Néstor, mire, duda. Y él Bolívar, quiere, es posible que vaya a heredar los votos de la izquierda y va a ser un candidato visible. Él es batallador y va a ser seguramente buen candidato. Yo no tengo va a ser un candidato muy fuerte con Bolívar, pero va a animar la izquierda seguramente con su estilo. Va a ser un candidato muy fuerte, unifica a la izquierda, pero le mata al presidente Gustavo Petro y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, el tan anhelado Frente Amplio. Las figuras de centro izquierda que podían haber llegado a competir en ese Frente Amplio no se van a someter a una competencia contra Bolívar. Y le tocó al hoy director del DPS, le tocó mañana lanzamiento, Néstor, en la plaza de Bolívar con la espada de Bolívar. Entonces, el mejor tiempo posible. Tiene usted razón, porque mañana es el acto. No le aceptan la renuncia hoy mismo, Luis Ernesto. No. Pues, porque... No, pero digo, el timing, como dicen por ahí, el timing le quedó no podría ser de mejor. Maravilla. En la Plaza de Bolívar con la espada de Bolívar. Va a estar en Cali, Luis Ernesto, va a estar Gustavo Bolívar acompañando a las centrales obreras que van a marchar en Cali. Mañana 9 de la mañana, desde el Parque del Barrio Obrero hasta el centro de la ciudad. Yo no me habría perdido esa foto con la espada. Si hubiera sido él. Es que de acuerdo. Creo, Hugo Mario, que el plan de Bolívar era estar en Cali sin renuncia, pero si renuncia y el presidente se la acepta esta tarde, yo me imagino que Bolívar va a querer efectivamente la foto mañana en la Plaza de Bolívar, ¿no? Con la espada de Bolívar. Y seguramente con discurso. Imagínense usted la espada de Bolívar, desenvainando la espada de Bolívar, convertido, ungido en el heredero. Pero Cali es una ciudad simbólica, ¿no? Para los efectos del petrismo, no se le olvide lo que significó el apoyo y, como han llamado aquí, el ánimo de Gustavo Bolívar para la primera línea. Yo creo que va a tener que hacer también un ejercicio grande, Néstor, por desmarcarse de ese apoyo y de también haber llamado cerdo a los policías. Sí. Felipe, me preguntan los oyentes y me dicen aquí algunas personas, y por otro lado, si no es Gustavo Bolívar, ¿quién puede ser el heredero de Petro? Felipe, eso es muy importante porque pueden disputarse la sucesión. Roy Barreras. Roy, claro, que Juan Fernando, Roy Barreras no tiene Cristo. ni riesgo. Bueno, pero es que yo no le estoy diciendo quién creo que tiene nivel. Van a intentar, Aurelio, no me regañes. No, yo sé que van a intentar ponerse la camiseta del petrismo porque saben que les da unos votos. Hagamos una lista. Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Mauricio Liscano, los tres exministros de este gobierno. María José Pizarro, Daniel Quintero, Felipe. Iván Cepeda.
No, Iván Cepeda en eso. Iván Cepeda no creo que vaya a ser Él va a tener candidato. problemas judiciales de los que se va a tener que defender, pero bueno, eso es otro tema. Es el que problemas marca más judiciales, después de La señora Corcho, Susana Mohamed. Para allá voy, Felipe. Susana Hagamos Mohamed, una yo lista creo, de juiciosos. Felipe, A Susana ver. Mohamed va a aspirar, pero al Congreso. Susana Mohamed. Ah, bueno. No. Pero la señora Corcho sí está en campaña. Alexander López. Pero sí, pero esos son candidatos para el Congreso, María Consuelo. Pero Néstor, mire, no son candidatos Pues ellos presidenciales. quieren dar el paso, ¿no? Sobre lo del candidato de dicen Petro, que quieren Néstor. dar el paso para llegar al Congreso. Para crecerse se inflan con una candidatura Claro. presidencial, pero al final de cuentas todos sabemos hay unos nombres que efectivamente van para el Congreso, otros que Claro. aspiran a la presidencia de la República. Pero es que, Néstor, parece que la persona más consciente de que el de Petro no va a ser el que va a ganar es el propio Gustavo Petro. Creo que muy a su pesar, porque pues todos sabemos que él se tiene a sí mismo en una estima muy grande. Pero yo creo que más allá de las palabras y de los trinos, todas las acciones recientes del presidente van encaminadas, otra vez insisto con esto, al Frente Amplio, a conformar una coalición amplia, y esa coalición amplia creo que ellos tienen claro, no puede ser liderada por una persona que sea demasiado caracterizada con la izquierda. Eso no puede ser liderado por Carolina Corcho, ni siquiera por Iván Cepeda, que es una persona, digamos, de más trayectoria en la política ¿Y por nacional. Bolívar, Andrés? Esa es mi duda, no lo sé. Porque fíjense que Bolívar es una persona muy ligada a Petro, que va y le dice, presidente, yo a usted lo amo, y que ha estado con él en todas las plazas y en todas las marchas, pero no es una persona ideológicamente de izquierda. Usted no la ve dedicado a los temas, digamos, con 2 o 3 excepciones, y que se suma a campañas tuiteras del gobierno. No es un ¿Quién ideólogo no es de de izquierda, izquierda. Andrés? No sé, Pero Néstor, digamos, ¿de quién me está hablando que no es muy de izquierda? Nombres de más amplios, qué sé yo, gente del perfil de Roy, ese tipo de personas que podrían apelar a sectores más amplios para construir un frente, una coalición muy, muy, muy amplia para ganar la presidencia, porque es que pasar a la segunda vuelta y ganar la presidencia en este país es una cosa muy difícil. No existe una sola fuerza política en este país, ni la izquierda ni la derecha, que tenga capacidad de hacerlo por sí misma. Todos tienen que pescar más allá de sus confines. Y no sé si sea Bolívar la persona para hacerlo. Ciertamente no lo es Carolina Corcho, ni María José Pizarro, ni ninguno de esos nombres que son, insisto, de la militancia de la izquierda. Esos nombres van a estar ahí, van a fortalecer el proyecto, seguramente van a estar en listas al Congreso, algunos de ellos, pero la candidatura presidencial es el propio presidente Petro el que ha dejado ver que el presidente de Colombia no puede ser el de Petro, así nomás. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. El otro que está deshojando la margarita, y ahora Felipe, para hablar del otro candidato presidencial, que puede ser, es el gobernador Amaya, Carlos Amaya, del departamento de Boyacá, que lleva en realidad, sería, bueno, una renuncia un poquito insólita, me parece a mí, 1 año y 3-4 meses al frente de la gobernación de Boyacá, y podría renunciar en las próximas horas para ser candidato presidencial. El gobernador Amaya, que apoyó a Rodolfo Hernández en las elecciones de y ahora es el más 2022. petrista de los petristas. Volteretas. Cada día es más petrista. Bueno, posibilidades bueno, de que Mayo... anunció que va a hacer la campaña por el sí en la consulta popular. Bueno, ya bueno, Ricardo, pero se volteó el Titanic. Amaya, Felipe. Es que el presidente se volteó el Titanic. No se va a voltear a Amaya. A ver, Felipe, del centro, que son los otros movimientos políticos que vienen, ¿qué sabemos? Claudia López va a ser candidata, se mete a la piscina de frente. De momento ya lo es, está un poquito tímida metiéndose por los laditos. Ni tanto. Sí, hace cositas de campaña, pero en la medida en que pase el tiempo, y la fecha que tienen será más o menos junio, julio, lanzará Felipe un movimiento para ser candidata, ojo a este dato, por firmas. ¿De acuerdo? No con el Partido Verde, que no la está queriendo. No con el Partido Ella Verde. renunció. Renunció a él. Ella renunció al Partido allí Verde. hay una división. yo sé, pero pues como trataron ahí a través de Angélica y con el sello de escindir el partido y tal, y pero con bueno, el sello del Partido Verde se quiere quedar el gobernador Amaya, con lo que queda del petrismo en el Partido Verde.
con el apoyo de Name y Carlos Ramón González. Él dijo ya, Néstor, sí son ciertos los rumores, estoy reflexionando la posibilidad de lanzarme, porque dijo, si bien el gobernador Amaya, porque dijo que si bien su compromiso con Boyacá y regional era importante, también tenía gente cercana que lo estaba impulsando y animando a lanzarse a la presidencia. Así que muchos patos en la piscina de las candidaturas presidenciales. Néstor, Luis Ernesto, señor. Justamente una figura como Carlos Amaya, que como aquí lo recordaban, estuvo en 2022 con Rodolfo Hernández, que de hecho en el departamento de Boyacá, que es un departamento conservador, pues es una figura más de centro, pues lograría, y eso supongo que es el interés del petrismo, es el interés del petrismo, traerlo a una consulta, llevarlo a un proceso, digamos, del llamado Frente Amplio, pues lo que hace es justamente que sea realmente amplio. Y me imagino que por eso todos los coqueteos desde el petrismo a que participe o que sea el candidato de ese Frente Amplio. Pero insisto, Néstor, yo creo que el Frente Amplio es uno con Gustavo Bolívar compitiendo y el Frente Amplio con y otro sin él. ¿Por qué? Porque Gustavo Bolívar es una figura que polariza y además es una figura que hoy consolida y unifica toda la votación del petrismo. Es decir, en cualquier escenario de consulta muy seguramente Gustavo Bolívar tiene las mayores ventajas. Ahora, y muchas figuras de centro, no como Roy Barreras, como Juan Fernando Cristo, como Bolívar Carlos no polariza, Amaya. Felipe, ¿cómo no polariza Bolívar? No tanto. Polariza muchísimo. Bueno, mi impresión es que no polariza tanto. Felipe, usted cambió de opinión sobre Bolívar. Bolívar era el hombre que financiaba la primera línea. Era el hombre que patrocinó el levantamiento de los muchachos hace ya 5 años. Pero le voy a decir una cosa. Hay una persona coherente, una persona me está fallando la memoria. Una persona coherente hoy en el gobierno y que reconoce las fallas del gobierno y que canta a la tabla frente a lo que él considera que no está bien en el gobierno es Gustavo Bolívar. Y eso también lo Sí, Bolívar ha tenido un cambio. Bolívar ha tenido un cambio, eso es innegable, Néstor, pero en el caso de Barreras y los que ustedes están nombrando, no nos olvidemos que seguramente el pacto histórico va a ir a una primaria con donde van a estar todos estos nombres, y yo creo que va a estar incluido Amaya. Amaya, como es que usted esa es la bien mesa dice, amplia, eso es lo que está trabajando claro, ese es el Frente Amplio en el gobierno. Esa es la mesa amplia, meterle centro, meterle Amplio, un poquito de izquierda y de ahí sacar el candidato del gobierno para el año entrante. Claro, el Frente Amplio no va a ser el candidato, el Frente Amplio es todo el decorado que incluye pues a camaleones como Roy Barreras, en que incluye todos estos otros personajes, y van a ser una especie de decorado que dé la sensación de una amplitud. Y yo creo que al final de cuentas Amaya, que estuvo con Rodolfo Hernández, que fue avalado por el partido de Fajardo para la gobernación de Boyacá, va a terminar siendo allí. En el caso del centro, Néstor, yo le tengo unos datos muy breves. Fajardo en el octubre del 2024 tenía 15,4%. En la última encuesta marcó 11,4%. Claudia López viene en franco descenso. Empezó con un 12,6 y marcó 4,7 en la última encuesta. Y Juan Manuel Galán, que empezó con un 7,3, está marcando 4 en la última encuesta. Luego lo que está viendo el centro es que también el que se está consolidando es Sergio Fajardo, definitivamente como el candidato de esa tendencia, digamos, política. Sí, Sergio Fajardo es uno que lo veo fuerte, pero también es cierto que falta un año para las elecciones. Los que se ven fuertes no significa necesariamente, Felipe, que van a hacerlo dentro de un año. Una cosa es sacar el 10-12%, que es lo que están algunos. Un año antes de las elecciones, Néstor, por favor recuérdeme, o Ricardo, un año antes de las elecciones en las que salió electo el presidente Fajardo, Petro, Felipe, ¿veíamos a Hernández con esa fuerza? No, claro que no, Felipe. Hernández fue un fenómeno relativamente rápido, de diciembre fugaz, antes de las elecciones. En los últimos 3 meses. Las elecciones fueron en aquí mayo. Puede pasar cualquier cosa. Mire, aquí puede pasar cualquier cosa. Ahí está este señor Santiago Botero, que está dándole. No digo que va a ganar o que no va a ganar, pero puede aparecer un outsider a última hora como apareció Hernández. 8 de la mañana. Eso es cierto, Felipe, esa se la admito, es muy posible y veo el escenario para y eso, de derecha. Para un outsider, cuando uno dice un outsider, Felipe, usted se refiere, aquí se aparece un Milei, ¿no es verdad? Sí, una persona que no
que no se conocía en el mundo político, ni periodístico, ni nada, y que llega, como está hablando ese señor Botero, Felipe, una persona, y de golpe se les mete. Un Porque el mundo ha locato cambiado mucho. al que le cuaja el discurso, y posiblemente... El mundo ha cambiado mucho y esto ya no es como era antes. Las elecciones colombianas, las elecciones en muchos países eran cosas muy serias, eran unos certámenes donde unos señores de vestido oscuro y corbata hablaban de economía, energía y todo, pero el mundo ha cambiado mucho, entonces el factor de incertidumbre de esto es muy, muy, muy alto, Néstor. Pero mire que yo me identifico un poco con esa intuición que tiene Felipe de que Bolívar podría llegar a no ser una figura tan polarizante. Lo fue durante el estallido social, obviamente lo fue. La memoria política es corta en este país y en casi todos. Y mire que este es un señor que lo tuvimos aquí hace relativamente poco en una entrevista defendiendo la responsabilidad fiscal, defendiendo la regla fiscal, diciendo que el gobierno tenía que ir a tranquilizar a las calificadoras de riesgo, que el acceso a financiamiento externo era muy importante. Es decir, que no es una persona ideológicamente... Es cierto, pero si el presidente Petro fue un pésimo alcalde y llegó... Es que la memoria es débil. Felipe, en esta piscina de la que estamos hablando de candidatos presidenciales van a aparecer, tenga usted cuidado, camaleones, que antes eran de un color y ahora son de otro color. Es cierto que lagartos. Sí. Esto va a ser una especie de zoológico. Van a aparecer sapos, van a aparecer muchos animalitos curiosos de aquí a mayo del año entrante. No me quite las serpientes y las tatacobas. Va a aparecer tatacoa, va a aparecer víbora, Néstor, seguramente. Es que y van a aparecer unos canarios, Felipe, que cantan bien, no necesariamente. El éxito, perdón, le pregunto si no es el éxito, Néstor, no es solo ¿en qué canario se está pensando? No le voy a decir, Felipe, no le voy a decir. Cuando digo tatacoa no voy a decir en quién estoy pensando. Cuando digo sapo no voy a decir en quién estoy pensando. Cuando digo camaleón no voy a decir en quién estoy pensando. ¿Y las ratas dónde me las dejan? Néstor, es cierto que Gustavo Bolívar... También hay elefantes. Es cierto que Gustavo Bolívar se ha tirado hacia el centro, digamos, en algunas posturas, pero el verdadero éxito de un candidato es atraer también a sectores políticos de centro, lograr tender puentes. Recuerde que Gustavo Petro logró tender puentes no solo con el Partido Verde, sino con el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, y de pronto ese es el interés que tiene un sector importante del petrismo, seguramente el ministro Benedetti, en invitar a Amaya a un frente amplio, pues porque Amaya no solo fue un fenómeno en la consulta de Centro Esperanza, recuerde que le ganó a Alejandro Gaviria y a otros competidores, sino también es una figura que tiene interlocución permanente con otros gobernadores, con otros partidos, y me imagino que ese es el interés en que participen figuras como el gobernador Amaya. Yo creo en esto. ¿Tender puentes es llevarse a los corruptos de los otros partidos como hizo Petro? Héctor, me está mandando un oyente un calendario del año entrante. Elecciones presidenciales el año entrante van a ser un poquito anticipadas. 17. ¿17? Sí, ¿domingo? Okay. ¿Domingo 17 de mayo? 17 de mayo. ¿Es el tercer domingo de mayo? Es el tercer domingo 17 de mayo. Ok, 17 de mayo serán las elecciones presidenciales. Señor Héctor. No, iba a decir que la verdad es que estamos en un proceso, yo diría, de renovación política en Colombia, y por eso está pasando lo que está pasando. Un proceso de renovación que tiene como varias características. La primera, pues es, digamos, la terminación definitiva de los partidos tradicionales en Colombia, que pues eso ha venido siendo un proceso que ha ido ocurriendo durante las últimas 3 décadas, pero cada vez pareciera que estamos más en la etapa final de ese proceso, que es que la gente se desata de los partidos tradicionales y esos partidos dejan de tener incidencia en la elección presidencial. La segunda, pues es que empiezan a surgir y a organizarse los sustitutos de esos partidos tradicionales. Hay uno que ya tiene 20 años o algo así, que es el Centro Democrático, que en realidad ha sustituido al Partido Conservador y digamos ha ocupado toda esa franja ideológica. El pacto histórico, sin duda, que surge como un sector de la izquierda que en Colombia no habíamos tenido, porque para decir la verdad, en Colombia los partidos de izquierda en las últimas décadas, prácticamente a lo largo de toda la historia de Colombia habían sido marginales, y en cambio ahora pues ocupan un espacio importante. Y lo tercero es que no hay eso que llaman jefes naturales, que era lo que usaban en los partidos tradicionales, y la famosa fila india, es que hay que hacer la fila india. No, eso también se acabó, entre otras cosas,
porque los partidos no tienen unos jefes obvios. Cuando uno pregunta, bueno, ¿quién puede ser el candidato del pacto histórico? No hay uno obvio. Puede ser, a uno le puede gustar el uno, Héctor, a uno otro les puede gustar el otro. En el centro democrático es igual, no hay un jefe, no hay un candidato obvio. Bolívar sí es obvio. Y eso, hace que salgan 60 candidatos como hoy, como tenemos hoy. hoy. Hay dos jefes naturales todavía, Felipe, en la política en Colombia. Petro y Uribe. Uno, Gustavo Petro, y el otro claramente Álvaro Uribe. Claro, es decir, me parece que aquí estamos girando alrededor, y estas elecciones que vienen, me da la impresión, no van a ser diferentes. Volverán a ser candidatos de Petro enfrentados a candidatos de Uribe. Así lo fueron desde hace cuánto, así llevamos 25 años. Mucho tiempo. Claro. Desde el 2002, 2006, ojalá el país 2010, no se equivoque otra 2014. vez, y hay jefes naturales que seguramente el expresidente Uribe comenzó en un partido del liberal y después se movió hacia la derecha. Con Petro pasó, bueno, de todo. Comenzó en la izquierda, se movió al centro y está otra vez en la izquierda. Pero son unas elecciones, las del año entrante, que son particularmente importantes y van a estar particularmente animadas. Les recibo comentarios en la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. En segundos, a propósito, novedades desde Boyacá alrededor del futuro del gobernador Amaya. Me da la impresión, Ricardo, Amaya casi con un pie afuera de la gobernación, ¿no? Sí, eso prácticamente está cocinado, ha estado buscando equipo y le falta oficializarlo. Por el centro hay noticias con la reunión de Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria hoy. Y por la derecha, el posible acuerdo entre los precandidatos del Centro Democrático que estaban agarrados todos contra Miguel Uribe. Y fumaron en la pipa de la paz. Parece que fumaron la pipa de la paz. 9:08 de la mañana, 21 minutos en Mañanas Blue. Durante 18 meses investigué, leí, hice fichas bibliográficas, escribí, corregí, hasta llegar a tener este texto. Romperme fue solo un comienzo. Un texto sobre la resiliencia. Un manual para vivir en esperanza. Los seres humanos estamos en medio de batallas y necesitamos aprender a resistir. A veces nos doblamos, otras nos rompemos y siempre tenemos que restaurarnos. Es una invitación a que aceptes que eres vulnerable, pero también que eres capaz de recomponerte y salir adelante. Romperme fue solo un comienzo, una invitación a dar lo mejor de cada uno de nosotros para ser felices. Lo presento este 1 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Salón José Asunción Silva de Corferias, en medio de la Feria del Libro de Bogotá. Te invito para que me acompañes. Allí te firmo el texto y nos damos un abrazo. Tú sabes. Víspera del Día del Trabajo y antesala también de la negociación del aumento salarial para los empleados públicos. 1.400.000 empleados de nómina de la rama pública que están en suspenso y a la expectativa por esta negociación que ya está en curso, con plazo hasta el próximo 15 de mayo para llegar a un consenso y con ofertas ya sobre la mesa por parte del gobierno nacional, que en las últimas horas destapó su carta con un aumento del 1.3% por encima de la inflación del año pasado, que recordemos cerró en el 5.2% para un aumento total del 6,5% que propone a los empleados de nómina del sector público. Oferta del IPC más el 1.3% que de inmediato rechazaron las centrales obreras del país, Confederación General del Trabajo, CGT, Central Unitaria de Trabajadores CUT y un total de 35 sindicatos para los cuales ese aumento se queda corto y piden entonces que sea del IPC más el 3,5%, es decir, un 8.7% en total, que equivale a un 33% más de lo que les ofreció ayer el gobierno nacional. En las últimas semanas, el plan pistola del Clan del Golfo contra la fuerza pública deja 27 muertos. No paran los ataques terroristas contra la fuerza pública en Antioquia. Delincuentes dispararon contra una patrulla de la policía dejando un uniformado muerto y otro herido cuando estaban adelantando un puesto de control en el municipio de Salgar, suroeste del departamento. El uniformado muerto fue identificado como Rubén Darío Velázquez Guevara, mientras que el herido es el patrullero William Orlando Ortiz Ovalle, que fue enviado a Medellín. El comandante de la policía en Antioquia, el coronel Oscar Mauricio Rico. Se presenta
presenta un hecho, un hostigamiento a una patrulla de tránsito y transporte. Sí hay un funcionario asesinado, hay otro herido. Reprochamos todos estos hechos criminales delincuenciales. La escalada terrorista en Antioquia deja a 7 miembros de la fuerza pública asesinados y cerca de 30 heridos. Y en las últimas horas murió en Cartagena el patrullero William Guardo Torres, quien resultó herido luego del ataque a bala contra la patrulla en la que se movilizaba el pasado jueves. Salimos corriendo, nos levantamos, tomamos el arma de dotación, buscamos los chalecos antibalas y bajamos a apoyar al compañero que tenemos que enfrentar absolutamente todo. No nos podemos dejar acobardar por la delincuencia que hay en el país. Ante esto, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, anunció que se van a suspender las vacaciones en algunos departamentos, mientras que otros policías podrán llegar a sus casas con sus armas de dotación. Oficialmente, Snyder Pinilla es el primer condenado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Como uno de los principales testigos de la Fiscalía, obtuvo el 45% de descuento de la pena que debía recibir por dirigir la asignación de contratos y entrega de dineros para comprar congresistas para impulsar las reformas del gobierno nacional. Así las cosas, la condena que debe... Atención, varias noticias urgentes esta mañana de miércoles, que parece viernes, la verdad. 8:25 minutos, primera noticia. Cifra de crecimiento negativo en la economía de Estados Unidos. Primera vez en los últimos años que se contrae el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Logro, por supuesto, de las tonterías del señor Donald Trump en Washington. Juan Camilo. Néstor, es una noticia negativa para el presidente Donald Trump, para la economía de los Estados Unidos. Nadie se esperaba esta cifra que está siendo revelada hoy por el Departamento de Comercio. Contracción del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de este año del 0.3%. Ahora, ¿qué decían las estimaciones y cuáles son los argumentos para esta cifra? Primero, las estimaciones arrojaban que se iba a presentar un leve incremento del 0.4%, pues eso no fue así, fue contracción del 0.3%. ¿En qué se motiva fundamentalmente? Hay un incremento o un aumento más bien de las importaciones del 41%. En las importaciones, recordemos que en el componente del PIB resta, entonces ese incremento del 41% en las importaciones contribuye bastante a esta cifra de contracción de la economía estadounidense. Lo que arroja esta cifra o ese incremento de importaciones, lo que sugiere es que los empresarios estadounidenses, las compañías, se están preparando, aprovisionándose de materiales y de productos antes de que entraran en vigencia las tarifas del presidente de los Estados Unidos, porque recordemos que esta cifra del PIB lo que mide son los meses de enero, febrero y marzo, entonces todavía no se alcanza a sentir totalmente lo que son los efectos de los aranceles de Trump, al menos esos efectos directos, porque esto es un efecto indirecto, si se quiere, con ese aumento de las importaciones. Hay otra cifra positiva que es un incremento de la inversión del 22% y también hay una reducción del gasto de gobierno, pero en todo caso es una medición que no se esperaba a nadie y que el presidente Trump lo que está haciendo esta mañana es echarle la culpa al gobierno Biden. Acaba de escribir a través de su red social Truth que esta es la bolsa de valores de Biden porque naturalmente, como consecuencia de esta cifra, los principales indicadores en Wall Street están cayendo entre el 1 y el 1.2%, 1.5%. Esta es la bolsa de valores de Biden, no de Trump. No asumí el cargo sino hasta el 20 de enero. Los aranceles pronto entrarán en vigor y las empresas están empezando a establecerse en Estados Unidos en cifras récord. Nuestro país pues prosperará, pero tenemos que deshacernos del, abro comillas, exceso de Biden. Esto llevará tiempo, no tiene nada que ver con los aranceles, solo que nos dejó con malas cifras, pero cuando comience el auge será como ningún otro. Tengan paciencia, escribe el presidente de los Estados Unidos, reaccionando a esta cifra de crecimiento de la economía, de contracción del PIB, que recordemos, también alimenta los miedos de recesión, porque de acuerdo a la definición técnica de recesión, son 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Ya se tiene el primero de contracción, Néstor. Efectivamente. Víctor, esta película la hemos visto en Colombia, El espejo retrovisor, es lo que está haciendo el señor Trump esta mañana.
Pero el tema de los eso aranceles, no tiene nada que ver con Biden, Néstor. O sea, esta contracción económica que no veíamos desde las épocas de la pandemia en Estados Unidos tiene un nombre propio, Donald Trump. Y aquí los que son economistas en la mesa saben que para calcular el PIB, Néstor, la fórmula es muy sencilla, es sumar el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones y se restan las importaciones. Entonces, cuando crecen mucho las importaciones en un país, eso le resta al crecimiento del Producto Interno Bruto y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, en abril empezaban como a materializarse los aranceles más fuertes y los empresarios, como explica Merlano, se aprovisionaron y se dispararon las importaciones. Por el tema arancelario, medidas arancelarias, Trump, más de un 40%, y eso fue lo que le restó bastante al crecimiento económico de Estados Unidos. Es un tema que se podría de pronto corregir más adelante, pero esta contracción del primer trimestre que abre las puertas o revive al famoso fantasma de la recesión, tiene terrible. Un único nombre, se llama Donald Trump. Sí, yo estoy de acuerdo, Víctor, pero Trump, pues como prácticamente todos los gobernantes, poniendo el espejo retrovisor, echándole la culpa a su antecesor. 8 de la mañana, 30 minutos. Sí, claro, pero por todo esto es que también se han derrumbado los precios del petróleo, Néstor. Han caído este año los de la referencia Brent, que es la nuestra, de 80 a 60, básicamente, perdiendo más del 20%, y dice, esto nos va a abrir a nosotros también un huecazo todavía mayor en las cuentas públicas, producto de esa recesión hoy en los Estados Unidos, producto de las decisiones que a su vez ha tomado el señor Donald Trump. Recesión todavía no hay recesión. Esta mañana es solamente caída de un trimestre, pero es muy grave lo que pasa esta mañana con la economía de los Estados Unidos. La otra noticia de última hora, atención, es colombiana. Felipe, la canciller Laura Sarabia va para la Fiscalía General de la Nación a ampliar su denuncia contra Armando Benedetti. Ella canciller, el ministro del Interior, que esto le habla es del codazo, los codazos que se están dando en el gobierno. La pelea de Laura Sarabia con el ministro Benedetti no solo no para, sino que ahora está en modo Fiscalía General de la Nación. Y si usted tiene dudas, Felipe, de lo que va a decir Laura Sarabia, lo invito a que vea las fotografías de quienes acompañan a Laura Sarabia, que acaba de salir de la Cancillería. Tiene al lado un par de asistentes que llevan estos documentos. Si usted le hace zoom... ¿Esos tienen pinta de ser como chats impresos? Felipe, si usted le hace zoom, le pido a mis compañeros de visual que amplifiquen la imagen. Si se puede amplificar, por favor, para quienes están conectados en este momento en Ditu, en el canal de YouTube. Esto dice, archivo contra Armando Benedetti. Caso penal Armando Benedetti, violencia contra mujer y otros delitos. Uy. Estas son las carpetas con las que está saliendo. Carajo, pero además, Néstor, abajo dice folder 3 enriquecimiento ilícito. No, folder 3 de 7, Néstor, lo que le dice son 7 pero después carpetas. De 3 de 7 dice enriquecimiento ilícito, patrón de comportamiento. Violencia, claro, autoridades españolas, patrón de hay comportamiento. Hay 4 delitos en la en la sola portada, hay como 4 delitos. No, por eso le digo, Héctor, esto va a ser terrible. Acaba de hablar la canciller sobre el tema de Benedetti. La razón por la que había periodistas allí es porque había un acto en la Cancillería. Le manda mensaje al presidente Petro, ¿no? Por supuesto. Pues claro, el temor, el ventilador que va a prender. Y cargar las carpetas así está fríamente calculado, ¿no? Para que se tome la foto, para que se vea, para que nosotros leamos, todo estaba calculado. El mensaje creo que es absurdamente claro. Sí. El mensaje es, esta guerra es peleando y la va a pelear doña Laura Sarabia. ¿Se acuerda, Felipe, que Benedetti, uno le pregunta a Benedetti por Laura Sarabia? Dijo, no, yo lo último que supe de Laura Sarabia es cuando ella era mi secretaria. Sí, yo no vuelvo a hablar desde que ella dejó de ser la secretaria respetuosa Felipe, y despectiva contra Laura Sarabia. La secretaria en realidad era la asistente de Benedetti cuando Benedetti era senador. Así que las personas más cercanas son las que conocen los secretos y son las que conocen cómo corre el mugre por debajo de la alfombra. Así que ahora falta ver, Néstor, en qué, digamos, ya en el estricto sentido jurídico,
en la fiscalía en qué caso se enmarca la declaración que va a dar la doctora Laura Sarabia, porque como hemos dicho, con las grabaciones de Semana Santa, la última grabación de Semana Santa. Pero tiene que ver con pero en la maltrato última declaración y de Semana Santa no había propiamente un delito. Claro, aparentemente es una denuncia que ella pone contra Armando Benedetti por maltrato y hostigamiento y discriminación, del cual ella es víctima. Correcto. Porque los otros delitos que están en esas carpetas, según se ve enriquecimiento, por el título que le ponen, están grave, en otros escenarios. El hay más uno grave en la Corte Suprema de Justicia. Ilícito. Pero ese está en la Corte Suprema de Justicia. En este país, patrón de comportamiento criminal. En este país, es que es muy fuerte eso. En este país es muy fuerte lo que hace la canciller. El tema del maltrato de género todavía admite que me dijo, que me miró cierto nivel de subjetividad. Enriquecimiento ilícito, carpeta de la señora Laura Sarabia, quiere decir la corrupción relacionada con el ministro Armando Benedetti. Pero además en la Fiscalía lo que están investigando es la posible corrupción vinculada con la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. Por eso este caso está en la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí están los aforados, ahí está Ricardo Roa y otros funcionarios que habrían cometido delitos. Esto pinta. Si se confirma. Esto también explica por qué el ministro Benedetti Esto también explica por qué el ministro Benedetti en las últimas semanas ha sido muy conversador con los medios de comunicación, hablando de sus adicciones, mostrándose como un hombre rehabilitado, pues porque sabe, por supuesto, que Laura Sarabia en su periodo como asistente en el Congreso, pues le conocía absolutamente todas sus andanzas, y evidentemente, pues esto es una guerra a muerte, dejarse fotografiar de esta manera, mostrándole al país que va a ir a declarar contra su colega, el ministro del Interior, por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía, pues digamos, gran ambiente laboral, por decirlo menos. Pero además recuerden, María Consuelo en algún momento fue jefe de Laura Sarabia, mentor de Laura Sarabia, promotor de Laura Sarabia, y ahora, como se ve en estas carpetas, enemigo de Laura Sarabia. Claro, y ella también había denunciado esta presunta violencia política y hostigamiento por parte de Armando Benedetti ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerde también que por allá también pasó la canciller denunciando estos hechos, y yo pensaría que en esto es que va a enmarcar absolutamente todos los chats y todas las grabaciones que tiene. María Consuelo, lo que pasa es que, y usted me perdonará, lo menos grave parece ser el tema del maltrato, de la violencia de género de Benedetti, al lado de una carpeta que dice enriquecimiento ilícito y otros. Pero internacionalmente delitos, ¿no? Eso tiene un punch importante, o sea, tiene un efecto político en términos regionales y de la multilateralidad muy diciente. Yo sí creo que allá hay una estrategia jurídica, no solamente con la Fiscalía, con la Corte, sino de manera internacional. Si usted le hace ¿Qué conseguiría Laura Sarabia? Porque la carpeta, Néstor, dice violencia a autoridades españolas. Felipe, le voy a pedir un favor. ¿Qué documento conseguiría? Felipe, estamos poniendo las fotos que está llevando Laura Sarabia a la Cancillería, a las cuales hay que hacerle acercamiento, hay que hacerle zoom. Sí, correcto. Se las voy a leer, porque es que me parece que cada renglón es peor que el anterior. Caso penal, esto es lo que lleva la canciller Laura Sarabia a la Fiscalía, repito, ya voy a contar esa información. Ya está comenzando en este momento la diligencia. Caso penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer y otros delitos. Folder 5 de 7. Violencia a autoridades españolas, patrón de comportamiento criminal. Ese caso de violencia fue el que revelamos aquí en Blue Radio. La canciller acusando al ministro del Interior, codazos, buen ambiente laboral, parece poquito al lado de la guerra que está. Ese caso de violencia en España tiene que ver con el episodio de maltrato contra su esposa Adelina Guerrero en su momento que revelamos aquí en Blue Radio. Que Benedetti niega. Y que ella al final también retiró. Digamos, es que ahí la situación es supremamente complicada, pero el hecho, claro que pasó. 8 de la mañana, 38. Y el presidente Petro no dice una palabra, fíjese usted, el presidente no toma partido por uno o por otro. Lo que pasa es que cuando le cuenten, está la canciller en este momento, Ricardo, en la Fiscalía, ampliando, presentando denuncia contra Armando Benedetti. Esto va a ser... Caducó feo esa foto. Esto va a ser... Esa foto se acuerda de hace 4 o 5 meses entre Armando Benedetti, Laura Sarabia y el presidente, donde firmaron la pipa de la paz. Benedetti públicamente pidió disculpas. Caducó feo esa foto.
8 de la mañana, 38 minutos. La Cancillería es el Palacio de San Carlos. Adivine si el presidente tiene que escoger con quién se queda. Hagamos ese jueguito. Benedetti, sin duda. Yo creo que ya escogió. Bueno, pero les voy a dar un dato Felipe, que no... La canciller tiene que sentirse muy apartada para atreverse a dar la pelea que está. Claro desplazada, que sí. Mejor dicho, los desplazados del Catatumbo, Felipe, y la canciller Laura Sarabia a día de hoy. En el Palacio de San Carlos, a esta hora, Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, buenos días. Este miércoles la canciller Laura Sarabia declara ante la Fiscalía en el marco del proceso por la denuncia que interpuso en 2023 contra el hoy ministro del Interior Armando Benedetti por violencia de género. Antes de esta diligencia, en una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos, Sarabia se refirió al tema y aseguró que la defensa del buen nombre no es un acto de vanidad y que por eso asistirá cuantas veces sea necesario ante la justicia para dar explicaciones sobre casos sobre los cuales ella tiene conocimiento. Estar y ser parte del gobierno no significa que deba abandonar para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos. Y la verdad, siempre he agradecido al presidente Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia y que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia. Ahora, Néstor, esta rueda de prensa era por la presidencia pro tempore de Colombia en la Alianza del Pacífico. Mientras estábamos en un salón, en la rueda de prensa, al lado de Sarabia, pues estaba su abogada y estaban dos asesoras que, como usted lo decía, pues tenían unas carpetas, unos folios que ella posteriormente pues llevó ante la Fiscalía. A esta hora ya arrancó la diligencia en la que Sarabia va a ampliar esta denuncia contra Benedetti por violencia de género. ¿Qué presidencia de la CELAC ni que nada? O sea, la noticia del momento es la guerra, la batalla campal, la ampliación de denuncia y esta imagen de la declaración. Y esta imagen, era Héctor, que es profundamente esto es lo que llaman una diciente. implosión, ¿no? Felipe, sí, de acuerdo, implosión es una buena expresión para imaginarse lo que está pasando en este momento. La canciller presentando, ampliando la denuncia contra Armando Benedetti. ¿Sabe que hay un dato que no es menor y es que en medio de esta guerra que hay en Palacio hay decisiones que anunciaría en los próximos días el presidente Petro, y es que podría quitarle la jefatura de despacho a Armando Benedetti, que es lo que hoy se ha convertido en el instrumento que utiliza el ministro contra Laura Sarabia, negándole comisiones, evitando, por ejemplo, que Daniel Ávila continuara como vicecanciller y demás. El presidente Petro está cansado del tema y es posible que en los próximos días anuncie quién va a ser el jefe de despacho en el plazo de Benedetti. Pero no arregla el tema, Ricardo, quitarle un pedacito de las funciones a Benedetti. Pero le quita poder. Hoy tiene mucho poder Benedetti en presidencia. Si le quita ese pedacito, le quita parte del poder. Y esto va a ser... Sí, yo creo que Ricardo tiene razón, porque es que la jefatura de gabinete... La jefatura de gabinete en el gobierno del presidente Petro se volvió como el presidente sustituto. Como el presidente es ausente incluso para sus propios funcionarios, pues el que asume como jefe de gabinete en realidad asume las funciones del presidente, al menos para adentro, es el que da las órdenes, es el que pide los informes, es el que regaña, etcétera, y eso lo está haciendo Benedetti pues con la anuencia del presidente, sin duda, y el presidente yo creo que tomó partido por Benedetti. La pelea entre Benedetti y Sarabia por la cercanía y la incidencia en el poder del gobierno del presidente Petro la ganó Benedetti, eso no hay duda, y a Benedetti adicionalmente le está yendo bien en los escenarios políticos, digamos, pues se inventó, yo no sé si él o quién, pero pues es el vocero de la consulta y hace las jugadas en el Congreso y en fin, claramente tiene una figuración que hoy superan mucho a Laura Sarabia. Ahora, es probable, Héctor, que todo lo que está pasando, la denuncia de Sarabia contra Benedetti, tenga que ver con eso, con el evidente empoderamiento de Benedetti y con el achicamiento político de la capacidad. Y el debilitamiento institucional de la Cancillería, es que eso también es sistemático. O sea, ese tema, por ejemplo, de no permitir las comisiones al exterior de los asesores de la Canciller cuando va a escenarios multilaterales donde se necesitan los técnicos que la apoyen. Adicionalmente, hacer reuniones en donde la Cancillería no está presente
frente con temas bilaterales, darle las funciones a la directora del DAPRE para encabezar negociaciones multilaterales y bilaterales con China. O sea, ahí hay una seguidilla de actos que debilitan la Cancillería colombiana, y no solo a la canciller, peores, sino la institucionalidad. Mire, el jefe de gabinete maneja la casa militar, es decir, la seguridad del presidente. No, maneja la agenda. Maneja protección, maneja prensa, maneja regiones. Por eso es tan importante la posibilidad de que el presidente Petro le quite la jefatura de gabinete a Armando Benedetti. Y me dan un nombre que ojo, téngalo en cuenta. A ver. Alexander López Maya. Volvería al gobierno como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Eso está ahí hace rato rondando, pero a la larga lista de temas que planteó María Consuelo que significan el debilitamiento de la Cancillería, hay uno que parece menor, pero que simbólicamente es muy importante, que es la sentada en el Consejo de Ministros. La mesa larga del Consejo de Ministros tiene unas sillas asignadas de acuerdo con una cosa que se llama el orden de precedencia. Orden de precedencia, por ley. Y el orden de precedencia está fijado por la ley, claro, no dice que los ministros se sientan de acuerdo con eso, pero ese es el protocolo. Y a Laura Sarabia la han ido sacando, la pusieron primero al frente del presidente, que es equivocado, porque ya tiene que estar Héctor, al lado del presidente. De la mesa, y el lunes estuvo en la esquina, claro. Quienes ven los consejos de ministros, casi que sientan a la canciller en el Bronx. Es decir, ya va en la iglesia del 20 de Álvaro julio. Álvaro Leiva y Luis Gilberto Murillo siempre se sentaron al lado del presidente. Y todos los cancilleres al lado del presidente. Por eso ahora que no la maltraten tanto porque de golpe habla y así ella también tiene Felipe, cositas para contar. No, es que de golpe habla no. Lo que está pasando hoy en este momento. No, pero habla con respecto al presidente, no con respecto a Benedetti. Va a hablar. Y está enviando mensajes diciendo voy a hablar dejando sin salidas de lo que me pregunten. Sí, por eso le digo, esto es, Felipe, Hiroshima y Nagasaki en el gobierno Petro, la implosión, como dice usted. 8:45 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy en Mañanas Blue de 8 a 9 de la mañana con Néstor Morales. Renuncia hoy al Departamento de Prosperidad Social su director Gustavo Bolívar. Tiene cita esta tarde con el presidente Gustavo Petro para entregarle la carta de renuncia, para cuadrar su salida, que tendrá que ser prácticamente ya la próxima semana, porque va a ser, Felipe, candidato presidencial. Ya es una decisión tomada a nombre del petrismo. Y Bolívar tomó la decisión, que lo estuvo meditando, evaluando, de renunciar. Repito, lo hará de carácter oficial esta tarde, en una conversación prevista con el presidente de la República, para representarlo a él, a su proyecto político en las elecciones del año 2026. Así que otro, Felipe, este es muy del corazón del presidente Gustavo Petro. No, pues total. Muy leal. Acuérdese que le dijo, presidente, yo a usted lo amo. Bueno, Felipe, acuérdese, pues. Ahora intentando, después de todos esos devaneos, de esos coqueteos políticos, intentando que el presidente Petro le endose los votos. El presidente Petro, que es un gran animador del debate político, el presidente Petro sigue él, no su gobierno. Petro sigue siendo muy fuerte políticamente, el gobierno menos bueno que Petro, y la jugada de Gustavo Bolívar es meterse en la piscina de las candidaturas para disputar lo que ellos han denominado la candidatura en una consulta de algo que han denominado, Felipe, el Frente Amplio. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Desde San José del Guaviare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que van a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien ayude a ubicar a alias Miller, el cabecilla de las disidencias de alias Calarcá, responsable del asesinato de 7 militares en una emboscada. Cuyo asesino es... Ya van 29 policías asesinados por el Clan del Golfo en diferentes ataques terroristas. Hoy el Heraldo de Barranquilla, padre, tiene una muy conmovedora sugestiva, portada. ¿No? La fotografía de los 29 policías que han sido asesinados. Con un titular durísimo. Los están matando. Además, porque todo el país debiera estar diciendo eso. Yo, con todo el cariño y con todo el respeto, extraño a muchos amigos míos que no estén diciendo eso.
porque es que nos tienen que doler los soldados y los policías que están siendo asesinados, y yo no veo a la sociedad diciendo los están matando. Lo que usted me quiere decir, padre, es que un sector político algún día dijo, por razones ideológicas, dejó de contar. Claro, porque ya no y eso era es triste, rentable. porque cuando decían nos están matando, yo estaba de acuerdo, y yo decía, ojo con las cifras de los líderes sociales, ojo, y era verdad, pero hoy también es verdad, y entonces me duele porque pareciera que los muertos duelen según sean del lado ideológico. Y eso es triste. Esta portada del Heraldo, padre Felipe, lo que pasa es que me recuerda la misma portada de los 90 en la época allá de Pablo Escobar. Claro. Esta portada yo la pensé, vi. ¿sabe que lo pensé? Alguna vez, Felipe, se unieron todos los periódicos cuando se producían estas masacres en Colombia, todos presentando la misma portada, la misma imagen, intentando enviar un mensaje social. En esa lista está, Néstor, el soldado Giancarlo, que mandó ese mensaje a su tía pidiéndole que rezara por ella, contándole que estaba en combate, angustiante, ¿no? Muy conmovedor ese mensaje. Un amigo mío dijo casi que muriéndose en directo. Y se estaba muriendo en ese momento. Me pegó durísimo eso. Le puso el mensaje a su tía. 29 contando los últimos 2, el presidente Petro habla de 27, aquí están incluidos los últimos, uno que murió en Cartagena. Vanessa Saldarriaga. Néstor, sí, ayer al mediodía el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter reconoció que había un plan pistola en el país y que estaba esto afectando a policías y soldados. Para ese momento era un plan pistola que dejaba 27 víctimas. Sin embargo, la lista ascendió en las últimas horas a 29 uniformados asesinados. Pues anoche, recordemos que falleció en Cartagena el patrullero William Guardo Torres, quien llevaba 5 días hospitalizado tras resultar gravemente herido por un ataque a bala que sufrió en servicio el pasado jueves 24 de abril. Y fue también asesinado el patrullero Rubén Darío Velázquez en Peñaliza, Antioquia. Precisamente destaco también como barranquillera esta portada que entregó el diario El Heraldo, dolorosa, los están matando, y en la que también salen los rostros de los 12 miembros de la fuerza pública que han sido asesinados en estas últimas 2 semanas solo en la región Caribe. Atentados que se han dado en Córdoba, Magdalena y Bolívar, donde la injerencia de las estructuras criminales de esta organización delictiva como el Clan del Golfo es de gran impacto. Varias medidas se han tomado, entre estas, ante la situación, la alcaldía de Cartagena decidió suspender todos los eventos públicos que estaban programados para este fin de semana, conciertos, bailes de picó y otros que implican aglomeraciones, para que la policía se pueda concentrar en sus operativos. Y también están reforzando todos los procesos de custodia en los CAI y en las estaciones ante los casos de hostigamiento que se han dado en varias zonas del Caribe colombiano, Néstor. Sobre este tema, el presidente Petro esta mañana, en un trino de hace apenas algunos minutos, dice que hay una nueva alianza entre Chiquito Malo, que es el heredero de Otoniel en el Clan del Golfo, y el ELN en la frontera con Venezuela, dice el presidente Petro. Dice el presidente Petro en X, Néstor, abro comillas, Chiquito Malo ha decidido una alianza con el ELN del lado venezolano. Ya se ha incautado 32 toneladas de cocaína del Catatumbo y detenido varios alcaldes y políticos que ayudaban al narco. La sustitución de cultivos en el Catatumbo es fundamental para alcanzar la paz. La violencia en el Caribe está alrededor de los puertos y la extorsión. He decidido cambiar toda la administración de los puertos. Habrá una reunión especial para profundizar la ofensiva sobre el Clan del Golfo. Espero de la ciudadanía caribeña y con la debida reserva información para dar con la cabeza del Clan del Golfo. Solicito a la Fiscalía un equipo especial para tratar jurídicamente a quienes dentro del clan decidan el camino de la paz. Pero eso ya está. Claro, es que ellos tienen una mesa, Néstor, exploratoria de diálogos. No, pero hay desmovilizaciones individuales. Las hay, las permite el Código Penal colombiano. Erasmo Zuleta es el gobernador de Córdoba, en donde está la mayoría de los ataques de este Clan del Golfo. Es además el presidente de la Federación Colombiana de Departamentos. Gobernador, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para todo tu equipo de trabajo y todos los colombianos que nos escuchan a esta hora de la mañana. Gobernador, quiero aprovechar para enviarle un abrazo solidario a las víctimas, claro, a todos los miembros de la Fuerza Pública colombiana, sí señor. Y a sus familias, por supuesto, me uno, gobernador. ¿Qué información tiene sobre, gobernador, lo que está haciendo el Clan del Golfo en general en el Caribe, pero no solo en el Caribe, matando policías, los 29 que estamos contando esta mañana? Así es, Néstor, con mucha preocupación se lo manifestamos el día sábado
al ministro del Interior, que fue en representación del gobierno nacional, a la cumbre de gobernadores que tuvimos en Casanare. Precisamente saliendo de la cumbre en Casanare veíamos cómo en el Guaviare las disidencias de Calarcá asesinaron a varios de nuestros soldados, luego retuvieron de manera ilegal y subieron videos burlándose de nuestros soldados aquí en el Guaviare. Lo vemos también en toda esta zona del Tolima, en varias regiones del departamento del país, incluso en el departamento de Córdoba, en la región Caribe. No es excepción. Vemos con mucha preocupación cómo avanzan estos grupos criminales ahora afectando a nuestros miembros de la fuerza pública. En el caso del Caribe es preocupante porque lo que estamos viendo es que no están en temas de combates, sino lo que están haciendo es sicariando a miembros de la fuerza pública que están disfrutando de sus descansos en la casa con sus familias. Claro, y en su departamento, en Lorica, hay, gobernador, un caso de uno de los uniformados que estaba yendo con su hija de solo 6 años, llevándola al colegio, y fue atacado también en medio de ese plan del Clan del Golfo. Quisiera preguntarle cómo va a funcionar, qué le han dicho las autoridades, gobernador, sobre el permiso para que los policías se lleven su arma de dotación a sus casas cuando estén de permiso, cuando estén descansando. Bueno, esto desde el día sábado le hicimos una solicitud al señor ministro de Defensa y a toda la cúpula y nuestro general Triana de la Policía Nacional. Le hicimos la solicitud para que todos los miembros de la Policía Nacional y el Ejército que se fueran ya luego de su jornada laboral a descansar a sus casas en las regiones del país donde haya este plan pistola en contra de los miembros, les permitieran llevarse su arma de dotación para que pudieran defenderse. Afortunadamente el caso que tú hablas, que es de Jainer Morelos, nuestro policía loriquero del municipio de Lorica, avanza muy bien. Ya se tienen identificados los presuntos sicarios que quisieron atentar contra la vida de Jainer y de su hija, quien la estaba llevando al colegio. También vimos el caso del infante de Marina del municipio de San Antero, que también estaba con su hijo en la casa. Entonces, hoy vemos con mucha preocupación. Pero eso, entonces, lo primero, el gobierno ya autorizó que los policías y los miembros del ejército que luego de su jornada laboral puedan llevarse el arma de dotación a sus casas para poderse defender por si se presenta cualquier tipo de ataque. Ayer en el departamento de Córdoba, de la mano de nuestra fuerza pública, ejército, armada y policía, las medidas que se han adoptado de la mano del gobierno nacional es suspender a partir de la fecha nuevas vacaciones o nuevos permisos si son dentro de la región. Si son permisos que van para el interior del país donde no hay este plan pistola, pues se conceden las vacaciones y los permisos. Pero si son vacaciones o permisos dentro de la región Caribe o regiones donde hay plan pistola, pues no se pueden autorizar, porque nosotros tenemos un deber, que es proteger la vida de los colombianos y especialmente de los miembros de nuestra querida fuerza pública. Hace mención usted, gobernador, entonces, de 2 medidas. Hace un tiempo, cuando capturaron a Otoniel, recuerdo, gobernador, que también se extremaron las medidas y se cambiaron las condiciones, por ejemplo, de los patrullajes. Eran mixtos, policía y ejército. Las personas que hacían patrullajes en motos, uno de los integrantes de esa patrulla tenía que ir de espaldas o espaldas con espaldas. ¿Qué otro tipo de medidas se van a tomar para garantizar, para proteger a policías y militares del Clan del Golfo? En el caso del departamento de Córdoba, también hemos adoptado el tema de la recompensa. Igualamos la recompensa en aproximadamente de la misma al Ministerio de Defensa, 200 millones de pesos, para quien nos den información que permita la captura de estos bandidos que están asesinando de manera cobarde a los miembros de nuestra fuerza pública. También instalamos una mesa para que sea en el marco de esa mesa podamos conocer y se autoricen los desplazamientos de los miembros de la fuerza pública dentro del departamento de Córdoba. Yo creo que hay que llevar a cabo todas las medidas necesarias, ¿sí?, para proteger la vida de nuestros queridos policías y soldados. Sí, en este caso, gobernador, la situación frente al Clan del Golfo, ¿cuál es en el departamento de Córdoba? ¿Quiénes son los cabecillas y qué tanto se han expandido en los últimos meses? No, el tema del Clan del Golfo, como lo muestran los indicadores de todas estas organizaciones de derechos humanos, la misma Defensoría, lo que muestran es que el Clan del Golfo hoy es un grupo al margen de la ley que está aproximadamente en el 30% de los municipios del país.
En el departamento de Córdoba, el único grupo al margen de la ley que nosotros tenemos es el Clan del Golfo o Autodefensa Gaitanistas de Colombia, como ellos se denominan. Es el único grupo que tenemos que tiene de poder en todo el territorio del departamento de Córdoba y en gran parte de la región Caribe. Ahora lo que hay que analizar, y es uno de los temas que tocaremos con el señor ministro y la cúpula, es poder analizar el contexto de la seguridad en nuestro departamento y la región, porque si bien vemos que se está atacando al grupo, el Clan del Golfo, en todas las regiones, y escuchamos de otros ataques a otros grupos, yo sí quiero conocer cómo está el contexto de los ataques a los otros grupos, porque nosotros siempre hemos tenido una amenaza de que el ELN se meta a través de Antioquia, toda la zona de Ituango, llega al departamento de Córdoba. Entonces, lo que sí no podemos hacer, lo que no puede pasar en el departamento de Córdoba es que al debilitarse una estructura criminal como es el Clan del Golfo, suba otra estructura como el ELN o la FARC, y ahí esto sí va a empeorar toda la situación del sur de Córdoba, especialmente que son los municipios PEDET, porque esto va a aumentar los desplazamientos por toda la confrontación que va a generar este tema de los enfrentamientos entre dos grupos criminales en nuestro departamento. Claro, pero fíjese, gobernador, y sobre esto quiero preguntarle para finalizar, sobre lo que hoy dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. El presidente dice que el Clan del Golfo está aliado con el ELN en el negocio del narcotráfico. ¿Hay alguna pista de esa alianza en el departamento de Córdoba? Pues la tendrá que informar el señor ministro y toda la cúpula de la mano de la Defensoría del Pueblo. Esperamos que nos den esos informes. En los últimos consejos de seguridad que hemos tenido, donde también han estado los miembros de la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo, no tenemos conocimiento de ello. También se descartó la presencia de otro grupo como es el ELN dentro del departamento de Córdoba. Yo creo que son las autoridades como la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública las que nos permiten a nosotros determinar efectivamente estos grupos criminales, si sus rentas criminales